Hola, ¿qué tal con todos? Tiempo de deportes en su telediario, es tiempo de fanático. Arrancamos esta revisión deportiva hablando de artes marciales mixtas, y es que Conor McGregor regresa al octágono luego de varios meses de ausencia. Además, Roger Federer tendrá su cara en unas monedas que saldrán el próximo año en su país natal, en Suiza. Sigue haciendo historia el tenista que hace pocos días estuvo en nuestro país. Esto y más en el siguiente resumen internacional. En su regreso al Wanda Metropolitano con la camiseta del Barcelona, Antoine Griezmann fue víctima de cánticos violentos por parte de los hinchas del Atlético de Madrid. El jugador francés tuvo que convivir con los pitos de la grada durante todo el partido en cada ocasión que tocaba el balón. La Liga, a través de su Departamento de Integridad, va a estudiar las imágenes y los audios de lo vivido y con total probabilidad denunciará estos cánticos ofensivos ante el Comité de Competición de la Federación Española y su Comisión de Antiviolencia. La multa económica, que podría llegar a los 90.000 euros, y la cláusula total o parcial del estadio sería la sanción. La fama y veneración de Roger Federer en su país, Suiza, ha llegado a tal nivel que el tenista de Basilea se ha convertido en la primera persona viva cuya imagen será usada en monedas de oro y plata de su país, acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda Suiza. Una primera moneda conmemorativa de 20 francos con la cara del jugador se emitirá el próximo 23 de enero con una acuñación prevista de 55.000 piezas, aunque la preventa de estas piezas ya han comenzado hoy hasta el 19 de diciembre. La segunda moneda, esta de oro y por valor de 50 francos, llegará en una fecha aún no concreta del próximo mes de mayo. El 26 de marzo de este año, Conor McGregor informó su retiro de las artes marciales mixtas MMA, y desde entonces se ha especulado con su regreso. Finalmente se confirmó que el irlandés volverá a pelear en la UFC, la compañía que lo vio brillar y de la que supo ser la máxima estrella, le volverá a abrir las puertas, según confirmó su presidente, Dana White. Así reveló también que el duelo será ante Donald Cerrone y la pelea se celebrará el 28 de enero en Las Vegas, en el marco del UFC 246. Perfecto, hasta acá el tiempo que tenemos para los deportes. A las 22 horas regresa Fanático con toda la información deportiva. Estaremos repasando lo que sucedió en la gala de la entrega del Balón de Oro. Nosotros continuamos con más información en su telediario. Gracias, Chobo, y con esto finalizamos Telediario Estelar. Como siempre, gracias por acompañarnos y continúen en nuestra sintonía, porque enseguida viene Ecuador al futuro. Enseguida, Ecuador al futuro. Bajo supervisión de adultos. Horas con 4 minutos. Buenas noches, bienvenidos a Ecuador al futuro. Esta semana ya nos encontramos en medio de las fiestas de fundación de la capital, 485 años. Y por eso esta noche queremos hablar sobre los retos que tiene Quito en perspectiva hacia los años que vienen. Para tratar este tema, en el transcurso de estos minutos conversaremos con varios de nuestros invitados para que nos ayuden a entender esta perspectiva que debe presentar y que presenta actualmente la ciudad. Revisemos brevemente quiénes son nuestros invitados para esta noche. Fernando Carrión, arquitecto, urbanista y catedrático universitario. Luz Helena Coloma, concejala de la ciudad de Quito. Y Blanca Sacancela, dirigente de la comuna de Lumbicí y también dirigente de la comuna de comunas a nivel nacional. Antes de arrancar con este diálogo con cada uno de nuestros invitados y avanzar en el programa, queremos hablar de seguridad, de movilidad y de la mitigación al desempleo como retos que tiene Quito, según han señalado sus propias autoridades.
temas puntuales en los que se enfocarán las políticas públicas de la capital. Revisemos el siguiente reportaje. Quito se apresta a celebrar 485 años de fundación. Lo hace observando varios retos que se deben enfrentar, pues los mismos se vienen acarreando desde hace algún tiempo, aunque para el alcalde capitalino Jorge Yunda, el principal es la mitigación del desempleo. Es la ciudad con más alto índice de estos indicadores negativos. Estamos trabajando para que el Consejo pueda tratar temas de destrabar en ordenanzas de inversión privada, de inversión pública, de que podamos mitigar con el atractivo turístico que tiene Quito. Es que este primer reto tiene una relación directa con un segundo inconveniente, como es la falta de seguridad. No podemos ser indolentes a aquello, entonces lograr que la seguridad, la tranquilidad en cada una de las viviendas de los ciudadanos pueda retornar a lo que antes era la capital. Un aspecto repetitivo desde hace varios años también es el de la movilidad, pues los capitalinos tardan horas en trasladarse de un punto a otro en cualquier momento del día. Lograr un transporte de calidad, un servicio público, donde los correteos queden de lado, donde el servicio sea adecuado. Finalmente está abierto un reto reciente, y es el de la reconciliación social, tras las jornadas de protesta del pasado octubre, un tema que, si bien es nacional, debe tener precisamente a Quito como capital. Alex Llanos, Medios Públicos. 21:06. Queremos recordarles que Ecuador al Futuro es un programa organizado y auspiciado por Ecuador TV, Diario El Telégrafo, Diario El Tiempo, los medios digitales y también Radio Pública del Ecuador. Vamos a arrancar ahora en esta primera parte de nuestro programa con la conversación con cada uno de nuestros invitados. Contamos con la presencia de Luz Elena Coloma, concejal de la ciudad de Quito, con quien arrancaremos este espacio de diálogo en estos minutos y a quien queremos primero saludar y plantear la siguiente inquietud. ¿Cuáles son los retos primordiales que en este momento está presentando la capital hacia el futuro inmediato? Buenas noches, concejal. Buenas noches, muchas gracias, un honor compartir con ustedes este panel y gracias por la invitación. Creo que el reportaje lo ha descrito muy bien. Todos queremos ver a una ciudad próspera, a una ciudad incluyente, a una ciudad con reconciliación, con procesos de diálogo, a una ciudad que logre innovar en sus propuestas justamente de desarrollo urbano, a una ciudad con ese corredor metropolitano operativo, a una ciudad con el metro como columna vertebral de un sistema de movilidad moderno, seguro, que nos permita transportarnos con dignidad, a una ciudad que genere empleo, que atraiga inversión para generar empleo, a una ciudad con la zona especial de desarrollo económico junto al aeropuerto como un núcleo importante de prestación de servicios, de exportación agropecuario, con esa sede activa. Creo que Quito tiene que volver a retomar el liderazgo en varios temas. Fuimos una ciudad líder sin duda en su concepto y propuesta de movilidad en un momento, de gestión del patrimonio edificado sobre todo también, y me parece que la ciudad, al haber crecido, al haber intensificado sus problemas y al haber probablemente perdido el liderazgo, no solamente dentro del país, sino también en la región que tuvo en ciertos temas, ha ido debilitando su ánimo también y su optimismo. Y ese es otro de los desafíos que tenemos. Quito tiene que volver a ser una ciudad que lidere los procesos relacionados al desarrollo urbano, pero también al bienestar de su ciudadanía. Muy bien, muchas gracias, concejal Luz Elena Coloma. Arquitecto Fernando Carrión, urbanista y catedrático, gracias también por acompañarnos en Ecuador al Futuro. La concejal Coloma ha señalado que, además de la seguridad, la movilidad, el desempleo, la ciudad de Quito debe recuperar su liderazgo. Quito ha perdido realmente el liderazgo que tenía años atrás. ¿En qué áreas ha perdido el liderazgo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí rodeado de dos distinguidas mujeres. Claro que sí. Bueno, lo que se ha señalado son tres problemas evidentes, pero creo que detrás de eso hay problemas estructurales que hay que entrar a trabajar. Por ejemplo, dentro del modelo de gestión yo creo que hay muchos problemas. Por ejemplo, hay una cantidad de actividades, por ejemplo, en el ámbito de la planificación, hay 5 entidades. En el tema de
lo que significa el centro histórico, hay 4 o 5 más, etcétera. Y eso genera muchísimos problemas. Una situación explícita del modelo de gestión es, por ejemplo, el presupuesto. Tenemos un presupuesto que es en absoluto bueno, porque tenemos aquí lo que yo siempre he señalado, un presupuesto metro dependiente. El metro se lleva una ingente cantidad de recursos económicos, claro que sí, a lo cual se suma también los recursos provenientes del gasto corriente, de tal manera que para inversión quedan muy pocos recursos. Una segunda cosa que a mí me parece que en términos estructurales también hay que pensar es que hemos abandonado la ciudad de Quito, me parece. Y aquí, ¿en qué sentido? Y aquí hay dos entradas, diría yo. Una, desde la perspectiva social, me parece que los sectores de la producción están pensando mucho más en variables macroeconómicas que en lo que significa la economía urbana, la localización industrial, etcétera. La academia está pensando mucho más en lo que son los artículos indexados en revistas globales que nos sacan de la realidad. Y yo diría también los medios de comunicación. Los medios de comunicación de alguna manera abandonaron la ciudad porque tuvieron como elemento central y principal lo que significa la polarización. Claro. Y eso nos sacó de la ciudad. Y creo que este tipo de cosas nos están planteando muchísimos problemas. Cuando nosotros comparamos Quito con Guayaquil, por lo menos 2 cosas me parece que salen a la luz. El año 1992, el expresidente León Febres Cordero llega a Guayaquil y no llega solo, sino que llega con toda la gente que había abandonado también la ciudad de Guayaquil. Que fue una situación caótica, terrible, y eso hace que empiece a generarse un modelo, un proyecto de ciudad. Un proyecto de ciudad que desde el año 92 hasta el día de hoy se mantiene el mismo partido político. En el caso de Quito, en estos últimos 20 años de este siglo, hemos tenido 5 alcaldes de 5 tiendas políticas distintas. ¿Eso a qué conduce? A que no tengamos prácticamente ningún nivel de continuidad respecto de un proyecto y que hayamos perdido el sentido de proyecto de ciudad. De acuerdo, Fernando. Este es un punto muy importante y quisiéramos conocer más adelante también en qué medida esta falta de continuidad política en los proyectos y en las obras en beneficio de la ciudad finalmente han afectado ese crecimiento y ese desarrollo que era tan característico de la capital años atrás. Blanca Sacancela, dirigente de la comuna de Lumbici y también dirigente de comunas a nivel nacional. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador al Futuro. Bueno, desde las comunas, desde el sector rural también de la capital, dentro del distrito metropolitano, ¿cómo se ve el desarrollo de la capital? ¿Qué es lo que hace falta para poder garantizar una mayor equidad y desarrollo igualitaria a todos los sectores de la ciudad capital? Buenas noches a todos, es un honor poder compartir este espacio de diálogo en un momento importante para la ciudad, al celebrar casi 500 años de vida de una ciudad que nos vio nacer a todos, que nos acoge a todos los ecuatorianos y que es el referente más importante de identidad que tenemos como país. Para nosotros desde las comunas sentimos que no tenemos un diagnóstico favorable de nuestra ciudad, no nos sentimos incluidos, no sentimos una ciudad que nos reconoce, nos sentimos a una ciudad muy alejada de nuestras aspiraciones legítimas como campesinos, como comuneros, como sector rural, como la parte de la periferia o como este cordón marginado de Quito. ¿Cómo se evidencia esa exclusión en la capital? Se evidencia esa exclusión porque, claro, mientras nosotros demandamos tiempos de respuestas más cortos a nuestros petitorios, recibimos un presupuesto que citaba ya Fernando, súper limitado para atender temas de manera muy puntuales. Entonces, claro, mientras nuestras necesidades son diferentes a las macro de la ciudad, no dejan de ser tan importantes como también las demandas generales. Claro. Así que para nosotros necesitamos articular acciones en conjunto desde esta mirada, desde este reconocimiento fundamental de que vivimos en un Quito distinto. Y precisamente lo que hablábamos, este comportamiento incluso del electorado en estos últimos años, nos hace notar que Quito ha cambiado. Vivimos en un Quito distinto, desde nuestro criterio, desde el sector rural. ¿Y es un Quito inequitativo realmente? Sí. Todavía sigue siendo un Quito inequitativo. Mientras nosotros seguimos solicitando y nuestras luchas de años son por los reconocimientos de nuestros espacios de vida, de la atención de lo básico que es el agua potable. De los servicios de forma general. Básicos, la luz, para
Y mientras nuestros niños siguen viviendo y siguen creciendo en esa situación diferente, inequitativa, en cambio otros niños en la misma ciudad tienen realidades distintas, de otros sectores tienen realidades distintas. A nosotros, ¿qué nos preocupa? La sostenibilidad de una ciudad. Nos preocupa también cómo este sector tan importante y tan potente se ha convertido en un acto decorativo incluso de los discursos y del discurso del alcalde, de llamar a las ciudades estas joyas emblemáticas, de elogiarnos, pero no de pasar a unas acciones más concretas. De acuerdo, muchas gracias, Blanca. Concejal Luz Helena Coloma, hemos escuchado a la señorita Blanca Sacancela mencionar este tema de la exclusión dentro de la propia ciudad, este tema de inequidad que se está generando de unos sectores frente a otros sectores de la propia capital. En ese tipo de problemas se evidencia esta falta de liderazgo que ha perdido la capital, que era lo que usted mencionaba al iniciar esta ronda de conversación, cuando no se garantiza, por ejemplo, que todos los sectores de la capital puedan gozar de los mismos derechos y de las mismas obligaciones en el mismo área de convivencia. Sí, puede ser, y creo que lo que Blanca dice es absolutamente cierto. Las necesidades son absolutamente diferentes, y por eso el modelo de las administraciones zonales, que creo que en su inicio pudo satisfacer de mejor manera las necesidades de esos espacios diferentes de Quito, ¿no es cierto? En su inicio, ahora ya no. Porque creo que ahora se han convertido en espacios pesados, donde se reproduce una burocracia pesada, donde el nivel de atención no es el óptimo y el deseable, y sobre todo, donde, y ahí voy a lo que decía Blanca, no se están ejecutando los presupuestos de manera eficiente. El nivel de ejecución de los presupuestos participativos, lo que la comunidad, digamos, trabaja de cerca con su administración zonal y solicita en obras, ¿no es cierto?, que no de ninguna manera satisfacen todas las necesidades, pero bueno, se acuerda o se trabaja un presupuesto y se dice, va a haber tanto en tal administración, ustedes escogieron estas obras priorizadas. El promedio no llega al 50%. De ejecución. Este año tú tienes en La Delicia 19% de ejecución, en la Administración Norte 26%, en Calderón 43%, en la Sur, Eloy Alfaro 53%, 15% en Quitumbe. O sea, es un horror. Que imagínate, tienes una cantidad de necesidades, pero tienes un aparato que no está respondiendo a las necesidades, ni siquiera está ejecutando el presupuesto de manera correcta. ¿Es problema del modelo de gestión, como señalaba Fernando? Yo creo que sí, que ciertamente sí. Okay. Yo creo que hay que replantearse eso. Las administraciones zonales tienen que ser de verdad entes que facilitan la gestión, en los ámbitos que sea. O sea, si es que tienen que hacer menos y mejor, eso puede ser un modelo, que eso le corresponde al Ejecutivo. Yo no quiero entrar a decir cómo se debe manejar ejecutivamente la ciudad, porque no es mi ámbito de responsabilidad, pero creo que esto refleja que algo no está bien ahí. Claro que sí. Muy bien, vamos más adelante a retomar este tema, pero sí quisiera tener una reacción por parte de Fernando Carrión frente a esta realidad que están viviendo las administraciones zonales dentro del Distrito Metropolitano de Quito. En promedio, por las cifras que ha compartido la concejala, habría un 50% apenas de ejecución de los presupuestos en cada una de las jurisdicciones este año. ¿Cómo cambiar ese modelo para poder propiciar desarrollo, obra en cada uno de los sectores de la ciudad? Bueno, a ver, se aprobó la ley del Distrito Metropolitano de Quito en el año 1993, donde básicamente aparecieron dos cosas. Uno, dos competencias, la una del manejo del territorio rural, básicamente por el Distrito Metropolitano, y la segunda, todo el tema de transporte. Esto fue bastante interesante porque eso permitió, por un lado, generar el trolebús y por otro lado, el aeropuerto. Y la segunda cosa fue la descentralización intramunicipal que creaba 8 administraciones zonales. Claro. Eso da la impresión que ya en la actualidad ya ha sido superado. Ya hace 25 años estamos hablando, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está pensando ahora desde el Estatuto Autonómico? ¿Qué se piensa? Hay, de las dos cosas que han planteado, me parece que son interesantes, pero aquí es modificar el modelo de gestión por un lado. Y por otro lado, tener una estructura de gobierno por lo menos a 4 niveles. Uno que sería el Distrito Metropolitano propiamente dicho, donde estaría la alcaldía, el consejo municipal, así, más o menos igual como está ahora. Un segundo nivel serían, y esto estamos todavía en discusión, algo así como las alcaldías menores de Bogotá, con mayor autonomía, presupuesto propio, capacidades de participación, etcétera. Y un
último nivel, llamémoslo así, donde estarían las parroquias. Y aquí tendríamos parroquias urbanas y parroquias rurales. Y tendríamos un sistema especial también, donde las comunas serían reconocidas. Eso en un cuarto nivel. Exactamente, pero como un régimen especial. Ok. Y las comunas serían reconocidas para que puedan generar su propio autogobierno. ¿Y en qué medida esta nueva estructura en la gestión de la administración podría finalmente generar desarrollo en la ciudad? Bueno, uno de los grandes problemas que tiene Quito es que en ciertas zonas tiene mucho desarrollo y otras absolutamente nada, claro, como es lo que es estábamos dispar, viendo. ¿No? Sí, exactamente. Y aquí hay que ver una cosa incluso históricamente. La primera gran segregación urbana o fragmentación urbana fue norte-sur. En el sur, sectores populares, en el norte, sectores de altos ingresos. Después aparecieron los barrios periféricos, con lo cual empezamos a tener en el centro mejores servicios y en la periferia prácticamente nada. Y hoy día, con el desarrollo metropolitano que tenemos, bueno, empiezan a aparecer justamente estos temas del ILUMBICI. Y la impresión que yo tengo es que se está reproduciendo más o menos la misma segregación de acá arriba de esta meseta en la parte de abajo. Claro que sí. Y entonces eso hay que ver cómo se controla. Claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Blanca Sacancela, ¿qué le parece esta propuesta que todavía no está definida? Este eventual modelo de gestión de la administración de la ciudad, que incluso tomaría en cuenta a las comunas en un régimen especial. ¿En qué medida esto podría transformar la realidad local, muy local de la propia ciudad? Todo va a depender de la voluntad política que exista para implementar cualquier tipo de norma. A nivel del mundo ya se aplican normas para gestión de gobernabilidad y gestión de gobiernos locales. Existen normas para las ciudades inteligentes, existen un sinnúmero de normativas que pueden aplicar y que hablan de los modelos de gestión de la calidad. ¿Cuántas comunas actualmente hay en Quito? En el Distrito Metropolitano existen 86 comunas. A ver, para que la ciudadanía tenga muy claro, ¿cuál es la diferencia de una comuna, por ejemplo, de una parroquia, de un barrio, de un sector de la ciudad? Si hablamos de niveles de gobierno, a nivel provincial tenemos el gobierno provincial, posterior tenemos el gobierno cantonal, en el caso de Quito, el Distrito Metropolitano de Quito, y bajo el distrito tenemos 33 parroquias rurales. Urbanas y rurales. Urbanas 32. Ok. Y dentro de este espacio de las parroquias existen comunas, y comunas que pertenecen incluso a 2 parroquias, porque claro, las comunas vienen más de un tema de legado, ancestral, histórico, que no responde a estas divisiones un poco geopolíticas, sino más bien un poco de alianzas culturales, legados de esa índole. Nosotros creemos que estamos dispuestos a entrar en un diálogo respecto de un modelo de gestión diferente de la ciudad, pero que va de la mano de un histórico de no cumplimientos de acuerdos que siempre hemos tenido. La semana pasada hubo una reunión con el alcalde a propósito del tema de comunas, porque entiendo que ahora está tomando con más importancia este tema. Me parece muy bien. Nosotros saludamos esta reunión protocolar primera, pero se ha hecho reuniones con los alcaldes en estas fechas de fiesta, en unas fechas donde la dinámica de la gestión de la ciudad, de la administración pública no es la mejor, no es la más eficiente, digamos así. Sí. Entonces, es para nosotros como un saludo a la bandera. Esperamos realmente que exista una voluntad de política, como yo he dicho, de poder tomar en serio este tema y que de nuestro lado existe toda la apertura para poder avanzar en un camino en conjunto. Lo que decía Fernando también es cierto en la parte de Cumbayá, porque justo la parte del ILUMBICI está ubicada en la parroquia de Cumbayá. Tenemos un proyecto que se avecina, que es el proyecto urbano arquitectónico San Patricio. Entonces, ¿qué nosotros esperamos de una administración que ha estado como que dilatando la presencia de este proyecto? Si está considerado dentro de la planificación al 2020, que así estaba pensada a un inicio, toda esta primera mirada del Distrito Metropolitano de Quito, nosotros no es que nos oponemos, estamos de acuerdo. Es cómo mirar y cómo una gestión pública sí puede incidir en la vida de los ciudadanos. Claro que sí. E incide cuando nosotros creamos un escenario para generar oportunidades y para garantizar de que va a existir un equilibrio de vida, porque no podemos negarnos de que estamos en un territorio donde debemos coexistir, pero siempre generar unas condiciones para que eso sea de manera, en lo posible, sea algo equitativo. Claro que sí. Muchas gracias, Blanca. Estamos cerrando este primer bloque de Ecuador al Futuro. Hemos escuchado brevemente cuáles son las principales necesidades que está enfrentando en este momento la ciudad de Quito
el tema de la gestión de la administración, el tema de retomar el liderazgo, el tema de regresar la mirada a estas poblaciones mucho más puntualizadas dentro de la propia urbe, es necesario hacerlo para poder tratar de gestionar el desarrollo de la capital. Vamos a seguir hablando sobre estos retos y también otros retos que enfrenta la ciudad de Quito en el siguiente bloque de Ecuador al Futuro. Son las 21:25. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero recordarles que pueden participar activamente con sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas a través de las redes sociales con el hashtag Quito al Futuro. Quito al Futuro, hashtag Quito al Futuro. Participen con sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas a través de nuestras redes sociales. 21:25. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Ya inauguré mi futuro y ahora tengo mi negocio propio. Porque la reforma tributaria favorece al emprendedor. Ahora las declaraciones del IVA y ICE serán semestrales. Eliminamos el anticipo al impuesto a la renta y eliminamos 100.000 agentes de retención. Porque estamos decididos a crecer. Toda una vida. El gobierno de todos. Hay ideas que se contraponen, posiciones antagónicas y perspectivas opuestas. Solo el diálogo permitirá analizar todas las posturas para sacar las mejores conclusiones. Opinión y debate sobre temas de actualidad, sin polémicas ni prejuicios, porque la verdad no tiene matices. Blanco y negro. Nosotros damos los argumentos, ustedes sacan las conclusiones. Por Ecuador TV, domingos 21:30. ¿Qué hay detrás del Chuya quiteño y cómo esta canción revela los rasgos más profundos de la quiteñidad? Quito es una ciudad inclusiva. El Chuya quiteño es alguien con buen chiste, refleja la pobreza de forma elegante. Quito ya el ambiente se siente. Jueves 5, 21 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. horas 28 minutos. Gracias a todos por acompañarnos en Ecuador al Futuro. Hoy hablamos sobre Quito. Quito que está ahora festejando los 485 años de fundación, un año más de fundación española, y está también reconociendo los retos y los logros que debe tratar de alcanzar en el transcurso del próximo tiempo. A un futuro inmediato, a un corto y mediano plazo, la ciudad capital tiene varios trabajos que cumplir en beneficio de su población, de la ciudadanía capitalina. Más de 2.700.000 personas viven en este punto del país y lógicamente hay muchas necesidades y ciertos temas que hay que atender con suma urgencia. Estamos hablando con cada uno de nuestros invitados sobre estos temas que son de interés para la ciudad y también para el país de forma general. Pero antes de retomar el diálogo con cada uno de nuestros invitados, queremos recordarles que el sector de las Naciones Unidas, de la Avenida Naciones Unidas, es el sitio de desarrollo cultural y comercial de la capital. En el siguiente reportaje les contamos más sobre este emblemático sector de la ciudad de Quito. La Avenida Naciones Unidas es un punto neurálgico y comercial de la capital. En este punto, sus amplias aceras permiten que se exhiban muestras artísticas y populares a lo largo de todo el año. La recuperación integral que realizó el municipio en el año 2013 permitió que sea también un área de disfrute de la familia, por estar junto al Parque La Carolina, que es uno de los centros de mayor esparcimiento quiteño.
más que comercial, bancaria diría yo, porque aquí están la mayoría de los bancos. Y antes acuérdense que este era el centro de Quito, por eso se llama sector centro-norte. Entonces, y aquí está ubicado el primer centro comercial que tiene Quito, que tenía Quito, línea Quito. Entonces es como la vida del nuevo centro norte de Quito. Que todo. El arte popular es pieza fundamental en este sector. Porque aquí, por ejemplo, aquí tengo mi contacto pues con la gente que me conocen y bueno, y la gente que me toman en cuenta pues y bueno, y todo bien, me siento bien. La apropiación del espacio público y la prioridad en la circulación peatonal y de vehículos alternativos como la bicicleta permiten marcarse como un área cosmopolita y de crecimiento. Es una zona muy concurrida para venir con la familia, pasar un momento entretenido. Tenemos el Parque La Carolina, igual tenemos también la zona de los acá en los centros comerciales. Entonces, un sitio muy acogedor para disfrutar entre familia, entre amigos. La importancia estratégica de la avenida no solo radica en su calidad vial, sino al ser un eje cultural que le catalogan como un sitio de mayor plusvalía. María Elena Vaca, Medios Públicos. 21:31. Hemos visto y hemos reconocido también que este sector de la Avenida de Naciones Unidas congrega una parte muy importante de la ciudad capital. El pulmón de la ciudad se encuentra muy cerca el Parque La Carolina, también el Parque Metropolitano, más arriba el Estadio Olímpico Atahualpa, centros comerciales, sin duda también el sector financiero bancario, en fin. Concejal Luz Helena Coloma, ¿cómo lograr que, por ejemplo, características muy particulares de este sector de la ciudad de Quito, como el de la Avenida Naciones Unidas, se pueda replicar en otros puntos de la capital, que sea con esa misma dinámica, con ese mismo ornato, con esa agilidad ciudadana y demás? ¿Cómo lograr que la ciudad finalmente tenga un crecimiento sostenido en todos sus sectores? Bueno, con las políticas adecuadas, con los incentivos adecuados. Este año, me parece el año que viene, alrededor de mayo, tendremos que tener listo por ley el nuevo plan urbano de gestión del suelo, el PUGS, en el que Quito tendrá que, digamos, poner nuevamente las reglas de juego para crecer, dónde crecer, cómo crecer, etcétera, etcétera. Esas políticas, por supuesto, incentivarán desarrollos, pero yo no creo que Quito tiene solamente un lugar como las Naciones Unidas. Sin duda es un lugar emblemático del sector centro-norte, tiene un gran espacio para desarrollo urbano, que es el del Bicentenario, una centralidad nueva e importante que tiene una ordenanza de desarrollo, más al norte todavía, pero que está igualmente alrededor de un gran e importante parque. Ese sector está por desarrollarse, ahí se ubicará el nuevo centro de innovación de la ciudad, en las instalaciones de lo que fue el viejo aeropuerto, pero además tiene, como digo, una ordenanza que esperamos motive por fin todo un nuevo crecimiento. Obviamente son temas que tienen que estar atados a una situación macroeconómica favorable que incentive la inversión, la construcción, el desarrollo, etcétera. En esa zona del Bicentenario está también el nuevo centro de convenciones de la ciudad, pero en el sur de la ciudad, alrededor de Quitumbe, donde estará una de las estaciones importantes del metro de Quito, tenemos también un desarrollo interesante, donde hay grandes avenidas, importantes conjuntos de vivienda y demás. Creo que el municipio, por supuesto, hace su parte a través de la política pública, de los incentivos, como decía, del plan y del concepto de desarrollo de la ciudad, pero son espacios que se desarrollan sobre todo con inversión privada, y eso está atado a una situación macroeconómica, a una política también de incentivos y demás, y a una situación general de la economía del país, ¿no? Muchas gracias, concejal Coloma. Fernando Carrión, la concejal estaba mencionando que ya para el primer trimestre del próximo año hay que elaborar este plan de gestión del suelo. ¿Qué debe contemplar ese plan de gestión del suelo? ¿Qué debe tomar en cuenta para poder garantizar un desarrollo equitativo en la ciudad de forma general? A ver, bueno, eso está normado a través de las EMPLADES, lo que tendrían que ser estos planes. Pero me parece interesante el ejemplo de las Naciones Unidas en el siguiente sentido.
Quito tiene un sistema vial bastante desarrollado en términos norte-sur. Podemos empezar por la parte occidental con la avenida Mariscal Sucre. Luego está el proyecto grande que estamos trabajando, el corredor metropolitano en la zona central. Está la avenida Simón Bolívar en el costado oriental. Así es. Si nos vamos hacia los valles, tenemos la vía interoceánica, que yo creo que hay que trabajarla todavía bastante. Y tenemos la E35. Pero no tenemos prácticamente nada este-oeste. Claro. Y aquí me parece que hay por lo menos tres lugares que se deberían trabajar. Uno es precisamente las Naciones Unidas, y aquí la propuesta es construir un túnel debajo del Estadio Olímpico. Hoy día justamente tuve una reunión en el Consejo, en la concentración deportiva de Pichincha, que está impulsando este proyecto con Jaime Ruiz a la cabeza. Y la idea es construir ahí un complejo urbano, que no sea exclusivamente un estadio, sino que haya un centro de convenciones, que haya... ¿En qué sector, perdón? En el lugar del Estadio Atahualpa. Ya. Y por debajo tendríamos el túnel que uniría la parte de esta meseta con la parte de abajo. Ese sería una primera línea en ese sentido. Una segunda, hay que resolver el tema del trébol, que sería la integración del Valle de los Chillos con el centro de la ciudad. Ahí hay una propuesta interesante que hay que trabajar un poco más, que iría desde la autopista Rumiñahui hasta el Ejido. Ahí hay unos puentes y unos túneles, pero que hay que trabajarle un poco más. Y una tercera que habría que hacer en el sur, donde se está pensando una prolongación que se podría hacer también por vía de túnel por el cuartel Epiclachima, al sur, ¿no? Al sur, que nos daría esa integración. Me parece que si se logra esta articulación norte-sur y este-oeste, la estructura de Quito será mucho mejor. De acuerdo, muchas gracias, Fernando. Quisiéramos hablar más adelante también sobre estos planes y estas proyecciones que se están pensando llevar a cabo en la ciudad en los próximos años. Blanca Sacancela, bueno, hemos visto el reportaje, sin duda es la realidad que se está viviendo en el norte, centro-norte de la ciudad de Quito, pero dista mucho realmente de los sectores rurales, del norte, incluso del extremo norte de la capital y del sur de la capital. ¿Cómo pensar en un crecimiento sostenido con las mismas características, con las mismas oportunidades para todos los sectores de la ciudad? Bueno, pensar desde este nuevo concepto del estatuto autonómico que se está trabajando y que entendemos es muy importante para todos. Sin duda las parroquias tenemos encantos y los centros históricos rurales pequeños que tenemos en cada una de las parroquias son nuestra mejor carta de presentación. Tenemos la iglesia de madera en las parroquias norcentrales, tenemos este ángel escondido que es el parque de Cumbayá, tenemos no iguales o de iguales características, pero sí espacios de encanto en donde sí creemos que el municipio, que la municipalidad, la instancia encargada del patrimonio debería reforzar su esfuerzo en preservar esos espacios y evitar precisamente con este plan de uso y gestión del suelo la pérdida de este patrimonio, que más allá de un patrimonio arquitectónico es para nosotros un espacio y un patrimonio histórico que habla mucho de nuestra vida. Por ejemplo, en Cumbayá se dio un proceso de desaparición de las casas tradicionales para montar estructuras nuevas con una fachada similar, pero que realmente eliminó el adobe antiguo. Entonces, cosas así creemos que en las parroquias no deben ocurrir y sí creemos que se puede hacer algo. ¿Y eso se garantiza a través de este plan de gestión de suelo? Sí, se puede garantizar a través de este plan de gestión de suelo. Ahí más bien la concejala nos puede ayudar. En gran medida, por favor, Luz Helena. En gran medida, sí, por supuesto. Tú defines, trazas esta ruta de cómo quieres que crezca y se proyecte la ciudad. Y obviamente hay zonas que tienen valor patrimonial, que están declaradas como tales y que tienen que tener un tratamiento especial. Muchas de las plazas históricas de las 33 parroquias rurales tienen esa característica, o de determinadas edificaciones que tienen que tener un tratamiento especial. Posiblemente ese plan de gestión de suelo antes se concentraba específicamente en proteger el patrimonio que está ubicado en el casco colonial de la ciudad de Quito, en el centro histórico, descuidando un poco los sectores que están en los extremos. Hablemos del sector de Cotocollao, al sur en Chillogallo, en los propios valles y demás, donde existen casas patrimoniales, lugares patrimoniales, que es necesario protegerlos y preservarlos. Sí, no tanto es un tema del plan de uso y gestión de suelo, es
es más, digamos, de las declaratorias individuales o de conjuntos que hace el Instituto Metropolitano de Patrimonio y que ahora le compete al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural hacer esas declaratorias. Entonces, si nosotros acabamos de hacer algo así, en la Magdalena de Quito hay un sinnúmero de inmuebles con valor patrimonial. El municipio levanta esa información y le pide al INPC, a la instancia nacional, que haga esa declaratoria de protección. Y esa instancia hace lo que estoy describiendo y entonces tenemos un espacio protegido. ¿Cómo gestionamos ese espacio protegido? Es una política que la debe definir el municipio y que debe estar, digamos, expresada en lo que se permite hacer o no hacer con el suelo y que se exprese en ese plan. Bueno, con la definición de este plan de gestión de suelo, que es una de las tantas tareas que se deben cumplir dentro del municipio capitalino, finalmente se puede avisorar la transformación de la ciudad a un futuro inmediato, tomando en cuenta, por ejemplo, proyectos como los que se está pensando y nos ha compartido Fernando Carrión. Este túnel en el Estadio Olímpico Atahualpa, otro túnel en el cuartel Eplicachima al sur de Quito, esta vía con puentes que conectarán la autopista General Rumiñahui con el sector de El Ejido. Finalmente, ¿se puede pensar en otras obras? El plan de uso y gestión de suelo debería expresar, si no me equivoco, esos grandes proyectos de ciudad y que es importantísimo tenerlos y saber que con estos proyectos, digamos, la estructura de la ciudad va a cambiar, va a ser más versátil, más dinámica y va a favorecer determinados desarrollos. Pero esos sueños tienen que irse expresando, uno, en una política ya de gestión real, local, me refiero municipal, en las instancias que correspondan, para que, si es que es con inversión privada, motivar esa inversión, o con alianzas públicas privadas, encontrar esos modelos, o si es con inversión pública, que lo dudo, porque no sé de dónde va a salir la plata. Un poco complicado en este momento. Eso tiene que expresarse en los presupuestos, ¿no es cierto? Claro. Me parece que hasta que salir un poco de la deuda del metro y del presupuesto metro dependiente, no tenemos posibilidad de esos grandes sueños con plata municipal, pero sin duda hay otras formas, otros mecanismos que hay que expresarlos en gestión. De acuerdo, muchas gracias, Luz Helena. Fernando Carrión, bueno, ¿en qué medida finalmente se podría transformar la ciudad con este tipo de obras que usted ha mencionado? A ver, lo del plan de uso y gestión del suelo. Sí. Básicamente son dos cosas. Uno, la regulación del mercado inmobiliario y del suelo. Y por otro lado, la dotación de los servicios para ese mercado. En otras palabras, aquí 10 pisos, acá 15 pisos, acá un piso. Ajá. Aquí comercio, acá industria, acá el retiro, acá la densidad, etcétera. Y para cómo se establece esa altura, se necesitan servicios de tales características. Eso es básicamente ese plan. Pero de ahí a la realidad, pues hay una gran distancia. Pero sin duda, un plan que busque la equidad, por ejemplo, debería establecer la posibilidad de construir en altura en el sur. ¿Por qué no se ha construido en el sur? No se ha construido, ¿no? No hay edificaciones altas en el sur. No están las zonificaciones en esa perspectiva. ¿Y se puede pensar a futuro que sí se puede dar eso? Obviamente es lo que se debería hacer en esta nueva propuesta. Lo mismo, hoy día, el origen de la planificación urbana, que fue de mediados del siglo XIX, básicamente fue la de la segregación, la de la separación. Aquí la industria y aquí la residencia, porque lo uno le contaminaba a lo otro. Claro. Pero hoy día ya tenemos industria que no contamina. Y entonces se puede hacer muchos usos de suelo que sean absolutamente compatibles. Y me parece que eso es necesario. Fernando, creo que ha mencionado usted además algo que es muy importante, regular este mercado inmobiliario en la ciudad de Quito. Hay sectores donde realmente el costo del metro cuadrado de construcción es exorbitante. Es exorbitante y que finalmente pulverizan las aspiraciones de contar con una vivienda por parte de los capitalinos. En el propio valle, muy cerca del Lumbicí, incluso los costos son elevados. Esto se podría también regular. ¿Qué se debe tener en cuenta para pensar en precios que finalmente respondan también a la realidad económica que vive la ciudad y el país? ¿Cómo se define el precio del suelo? Básicamente con lo que se puede hacer ahí. Si yo puedo hacer un piso, no va a tener el mismo precio si voy a tener la posibilidad de construir 30 pisos. Entonces es la política urbana, la política de la ciudad, la que está determinando los precios del suelo. Ajá. Por otro lado, si este terreno de aquí no tiene agua potable y este tiene agua potable, quiere decir que este no tiene el mismo precio que el de acá. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer, regular el mercado del suelo
regular el precio inmobiliario sobre la base de estos instrumentos y estas metodologías que tiene el municipio. Gracias, Fernando. Blanca Sacancela, ¿en qué medida también ha afectado esta realidad que se vive en muchos sectores de la ciudad de Quito? En Cumbayá, por ejemplo, vemos elevadísimos costos del metro de construcción, del metro de terrenos, que está muy cerca del Umbicí, por ejemplo, donde también hay costos que son considerados elevados. ¿Esto en qué medida finalmente también significa y representa un inconveniente para las comunas? Bueno, primero yo tengo que empezar felicitando por el cambio de denominación, porque antes era el PUOS, el Plan de Uso y Ocupación del Suelo. Entonces aquí a nosotros nos decían, bueno, sí tienda, no tienda, sí esto, no esto, pero ahora es Plan de Uso de Gestión del Suelo. A mí me parece muy interesante, ¿sí? Segundo, para nosotros el PUOS es como una mala palabra en el sector rural. Y le digo por qué. ¿Por qué? Porque nuestro problema de los lotes mínimos, porque generalmente las comunas, comunidades y los sectores de la periferia estamos en área de protección ecológica, claro. Entonces no se puede regular, las personas tienen solamente en derecho de acción en su propiedad, no se ha pasado ese paso de titularización y las personas no pueden dejar las herencias y vienen estos conflictos de años y años y entonces tenemos lotizaciones, tenemos el sector de Llano Chico, tenemos un montón de problemas en Calderón y claro, entonces para nosotros el que se esté tratando, perdón, ese tema del plan de uso de gestión del suelo es muy importante y yo siempre hemos planteado esa posibilidad de participar dentro de un consejo de análisis previo, consejo consultivo, para también tratar de cuestionar eso, porque se tratan temas súper interesantes como lo que cita Fernando, pero también no se puede dejar de mirar estas otras realidades que están presentes. ¿Y qué se debería hacer en ese caso puntual de las comunas con estas propiedades? El caso de Lilaló, por ejemplo. Por favor, Fernando, ¿tiene algo que acotar? Sí, yo creo que una de las cosas bien interesantes que fue una de las primeras preguntas, la diferencia entre parroquia y comuna. Una de las características, bueno, es la historia, porque la comuna es ancestral, la parroquia viene desde la colonia, y básicamente su origen es eclesial. Pero una de las grandes diferencias está en la propiedad. La propiedad es comunal. Entonces, regular una propiedad comunal donde el mercado no está presente de la forma que está en otros lugares, pues la única forma es estableciendo un gran acuerdo con las comunas para que sean ellas las que puedan administrar esa situación. Claro que sí, y ahí viene el reto finalmente, ¿no? El poder llegar a acuerdos y consensos para que este tipo de inconvenientes, de temas que quedan aún pendientes dentro del ámbito de las comunas, finalmente se logre superar. Y también con otras acciones paralelas que los quiteños, los capitalinos, aspiramos puedan ser de forma positiva para el desarrollo de nuestra ciudad, la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Son las 21:47. Estamos cerrando este segundo bloque de Ecuador al Futuro. En breve arrancaremos con el tercer bloque para pedir a cada uno de los invitados ya sus reflexiones finales, sus recomendaciones sobre otros temas también que es importante tener en cuenta. El tema de la movilidad y el tema de la seguridad, el tema del desempleo, donde se registran altos índices aquí, sobre todo en la ciudad de Quito, y cómo combatir esos problemas que finalmente aquejan en el día a día a muchos ecuatorianos, a muchos capitalinos. 21:48. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros aquí en Ecuador al Futuro. Yo ya inauguré mi futuro y contraté 8 personas más para mi restaurante. Porque la reforma tributaria favorece al emprendedor. Ahora las declaraciones del IVA y ICE serán semestrales. Eliminamos el anticipo al impuesto a la renta y eliminamos 100.000 agentes de retención. Porque estamos decididos a crecer. Toda una vida. El gobierno de todos. Vivir en un mundo global nos exige estar al tanto de lo que sucede en todo lado. Y para saber los hechos que marcaron la agenda mundial, acompáñenos en Telediario Internacional. Informarnos del acontecer mundial nos ayuda a conocer mejor nuestra realidad. Acompáñenos a través de la señal de medios públicos. De lunes a viernes, desde las 17:30. Por Ecuador TV, de Medios Públicos. ¿Necesitas publicar tu aviso judicial y no sabes dónde?
¿Quieres que tu aviso judicial no pase desapercibido y sea visto por mucha gente? Entonces Diario El Telégrafo te ofrece la mejor alternativa con su Gaceta Judicial. Un espacio abierto para las publicaciones legales. Los mejores resultados al mejor precio. Ahora nos encuentras en Quito, Guayaquil y Cuenca. El más grande cantante ecuatoriano de todos los tiempos vuelve a enamorarte con sus inolvidables canciones. Ecuador TV presenta Mister Juramento, la vida de Julio Jaramillo. De miércoles a viernes, 21 horas. Por Ecuador TV, comparte la emoción. Horas 50 minutos. Gracias a todos por acompañarnos en esta tercera y última parte de Ecuador al Futuro. Con nuestros invitados hablamos sobre la actualidad de Quito, los problemas que hay que atender de forma urgente y también a qué debe apuntar la ciudad hacia un futuro inmediato para poder generar su desarrollo y también una mejor calidad de vida en los ciudadanos que habitan en este punto del Ecuador. Luz Helena Coloma, retomando un poco el tema de las necesidades por atender en la ciudad capital, ¿qué es lo que pasa en cuanto al tema de seguridad? Lo que hablábamos inicialmente en el programa, seguridad, el tema de la movilidad y sobre todo el desempleo, que es uno de los aspectos que está preocupando con mayor interés a los capitalinos. Y no podemos dejar de decir lo que es obvio, ¿verdad?, de perogrullo, que esas altas tasas de desempleo, las más altas del país, ¿no es cierto?, de pobreza, las más altas del país, y una migración sin precedentes que ha vivido la ciudad, sin duda impacta en un problema de seguridad. Claro que sí. Es así, un problema de seguridad que tiene, y esto no es salirse de la responsabilidad como ciudad, en las instancias gubernamentales, su principal herramienta para enfrentar el problema. El municipio, me parece a mí, que tiene que trabajar en coordinar más cercanamente y mejor con las instancias gubernamentales las estrategias precisas para abordar el tema de seguridad en ciertos lugares más críticos que en otros, por supuesto. Creo que el municipio tiene que hacer una tarea de control permanente en el uso del espacio público, y eso es muy grande porque la ciudad es muy grande y es complejo, y tiene que no desmayar en eso, y tiene que por supuesto, tener acciones que tienen en el espacio público, en la iluminación, en la mejor gestión de basura, tienen una incidencia también en la inseguridad o en la seguridad que se vive, de la ciudad, sin duda. Ese es uno de los retos enormes. En el tema de movilidad, por supuesto, el metro será un elemento fundamental que probablemente y ojalá redefina la movilidad de los quiteños, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos retos inmensos pendientes: tarifa, reestructuración de frecuencias y de rutas, sistema integrado de recaudación y de transporte. O sea, tenemos que ir hacia allá y ojalá a no muy largo plazo cambiar hacia la movilidad eléctrica en buses. Y en el tema del desempleo, que ya me refería al principio, creo que el municipio tiene que tener estrategias, digamos, puntuales, y lo dijo el alcalde en esa entrevista al empezar el programa, para buscar aliados, para desarrollar alianzas público-privadas, para motivar inversión, para gestionar grandes proyectos para la ciudad. Tiene que haber ahí una acción sostenida e importante. Creo que la complejidad de Quito está en que hay que pensar en ese Quito de futuro, pensar en los grandes proyectos, pensar en la nueva, digamos, articulación y diseño de la ciudad, pensar el estatuto y hacer el estatuto autonómico, pensar el corredor metropolitano e irlo ejecutando, pero pensar el día a día de la gestión, del bache, de la pequeña obra, de la tramitología, de la atención a la gente de manera eficiente, de una gestión eficiente en las zonales. O sea, eso no perdona, eso no espera. Eso es del día a día, y por supuesto la gestión política, las decisiones que tienen que ir a consejo, donde hay una dinámica política que puede
impedirlas o puede viabilizarlas. Eso es otro elemento. Claro que sí, muchas gracias, Luz Helena. Estamos un poco pasados de tiempo. Sí. Brevemente a Fernando Carrión. Bueno, hay temas muy pendientes, hemos visto y hemos hablado en el transcurso de este programa sobre temas que son prioritarios para la ciudad, pero es importante también pensar en cómo generar empleo, cómo lograr dar seguridad a los capitalinos para que finalmente aquí en esta ciudad puedan conseguir oportunidades para un crecimiento, un desarrollo también en lo económico, en lo familiar, en lo personal y demás. Brevemente. Por favor. En primer lugar, el problema del desempleo y el subempleo empieza a arrancar desde el año 2016 con la crisis económica. Y lo más extraño es que las salidas que se está planteando a la crisis económica también empiezan a generar mayor desempleo y mayor subempleo. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la alternativa frente a esto? Que en todos los procesos de definición de las políticas macroeconómicas esté presente el alcalde de la ciudad. A mí me parece que eso es absolutamente necesario y clave. Si se negocia con el Fondo Monetario Internacional, como se ha venido haciendo, que esté el alcalde ahí. ¿Para qué? Para obtener medidas de compensación. Claro. O sea, Quito está sufriendo este rato un problema muy grave del manejo del Estado. Entonces yo creo que la presencia del alcalde ahí para generar, por ejemplo, en este caso, como señaló, políticas de compensación. Respecto a la movilidad, me sumo a lo que dice Luz Helena respecto al metro. ¿Quién va a administrar? ¿Cuál va a ser la tarifa? ¿Y cómo va a estar el sistema multimodal? Pero a eso yo le añado el corredor metropolitano de Quito, que va a ser una nueva forma de movilidad en la ciudad, con estos 3 ejes que integrarían también la meseta central con los valles circundantes. Gracias, Fernando, muy gentil. Blanca Sacancela. Hemos hablado, hemos buscado y hemos escuchado también respuestas por parte de cada uno de los invitados sobre seguridad, movilidad y desempleo. Y desde las comunas, ¿qué es lo que se aspira frente a estas necesidades de la ciudad? Se aspira a mayor inversión, mayor respaldo y mayor política pública enfocada a fortalecer estos sistemas comunitarios. Nosotros aportamos a la economía popular y solidaria de una manera muy impresionante, y precisamente ese sector de la economía popular y solidaria en los últimos años ha tomado un rol importantísimo en todas las finanzas a nivel nacional. Eso esperamos de la ciudad. Muy bien, esperemos que se concrete. Son las 21:56. Estamos ya cerrando nuestro programa Ecuador al Futuro. Hoy hemos hablado brevemente, en una hora que nos ha parecido muy poca, sobre estos temas tan prioritarios que significan para la ciudad de Quito. Y antes de cerrar, quisiéramos brevemente, no más allá de 30 segundos, a cada uno de nuestros invitados, que puedan hacer una reflexión final sobre estos temas tan de interés de la capital y a qué se debe enfocar la ciudad de Quito y sus habitantes hacia futuro. Vamos con Blanca Sacancela. Yo pienso que la ciudad debe repensar en el ciudadano, y más allá de decisiones políticas, pensar en esta forma de vida y pensar en cómo la gestión de lo público beneficia y aporta una calidad de vida óptima. Desde las comunas, desde el sector rural, esperamos un Quito que sí pueda asumir los desafíos y las demandas que tenemos en esta época, ya en este siglo XXI. Muchas gracias, Blanca. Fernando Carrión. Hoy a la tarde tuve una reunión con los 3 equipos ganadores del concurso de ideas del corredor metropolitano de Quito. Y lo interesante es que los 3 equipos están pensando no participar en un concurso, sino unirse los 3 equipos para hacer una sola propuesta. ¿Qué significa esto? Que el corredor metropolitano de Quito podría convertirse en la ilusión movilizadora que Quito necesita para resolver sus grandes problemas estructurales. Yo haría una apuesta muy grande por el corredor metropolitano de Quito, y el segundo gran proyecto es el Estatuto Autonómico de la Ciudad de Quito. Claro que sí, 2 retos importantes que tiene la ciudad para transformarse. Luz Helena Coloma, cerramos con usted. Yo me sumo a esos 2 grandes proyectos, pero agregaría uno que es ya, y que es el metro. El metro nos va a aportar, yo creo que también una mejor posibilidad de movilizarnos, y en eso probablemente también una ilusión y una nueva relación hacia la ciudad, que debe ser una oportunidad para tejer nuevos lazos, para fortalecer lazos, para creo que el municipio tiene que priorizar necesidades en lugares menos atendidos de la ciudad y más vulnerables, con mucha fuerza y con prioridad, y tiene que hacer una apuesta interna también
para mejorar sus procesos internos, para reorganizarse, para no duplicar o triplicar o quintuplicar gestión y ser más eficientes. Ese es un reto que casa adentro no puede esperar más, y para tener un compromiso. Yo creo que desde el funcionario público, incluidos los concejales, de absoluto trabajo desinteresado por la ciudad, por los grandes temas de ciudad y por supuesto por sus ciudadanos, y también desde los ciudadanos, yo le apuesto y le sueño a que no deje de haber un compromiso con su ciudad, una voz con su ciudad, un pensar en la ciudad, un demandar, por supuesto, pero también un arrimar el hombro permanentemente. Muchas gracias. Gracias a cada uno de nuestros invitados por ofrecernos sus opiniones, sus comentarios, sus planteamientos sobre qué necesita la ciudad de Quito para buscar